Muy buenas noches, estamos en La Controversia de Canal Capital, transmitiendo desde el Hotel San Pablo en la Avenida El Dorado. Es una transmisión en directo de un debate muy importante por las repercusiones que pueda tener. El concejal Orlando Parada ha pedido al Consejo de Estado la pérdida de investidura como senador del actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el Consejo de Estado aceptó la solicitud y mañana el alcalde Gustavo Petro va a una audiencia con todo el Consejo de Estado para definir el camino que va a seguir, y por eso este debate va a ser muy importante. Tenemos invitados especiales que luego los presentaremos. Ahora vamos a una nota de contexto sobre este tema que puede tener repercusiones ya no solo en la pérdida de investidura como senador, sino en el actual cargo del alcalde Gustavo Petro. Hace más de 25 años, Gustavo Petro fue enjuiciado y condenado por el delito de porte ilegal de armas. El concejal Parada, procesado por el Terrucel, tirándole a la escopeta. El grupo insurgente al cual pertenecía se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia. Hoy tenemos que impedir que se tomen a Bogotá. Si no lo hacemos, mañana guerrilleros y paramilitares saldrán de las cárceles a tomar en el poder. Gustavo Francisco Petro Urrego nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, el 19 de abril de 1960. Es un político colombiano, actual alcalde de Bogotá y economista de la Universidad Externado de Colombia. Desde temprana edad vivió en Zipaquirá, Cundinamarca, y en esta ciudad ocupó diversos cargos públicos. En su juventud militó en el M19 y durante 1990 y 1991 ocupó el cargo de asesor en la gobernación de Cundinamarca, y en los años 90 fue agregado diplomático en la Embajada de Colombia en Bélgica. Petro no participó en la toma del Palacio, ya que fue encarcelado un mes antes en el barrio Bolívar 83 de Zipaquirá por el ejército, quienes según él lo torturaron antes de colocarlo en prisión por 18 meses, alegando porte ilegal de armas. Luego de su liberación volvió a unirse al M19 viajando a Santander y a Tolima, donde junto a Carlos Pizarro León Gómez sentó las bases de lo que sería el proceso de paz entre el grupo insurgente y el gobierno de Belisario Betancur. La amnistía general y sin condiciones de noviembre del 82, expedida por el Congreso durante el gobierno del presidente Betancur, borra por completo, eso no es que perdone, eso es como si no hubiera existido ningún tipo de antecedente a quienes fueron acogidos por esa amnistía. La amnistía es distinto del indulto, el indulto perdona, la amnistía borra todo, es como si hiciéramos borrón y cuenta nueva, para decirlo en términos simples. Junto a otros desmovilizados del proceso de paz, Petro fundó el partido político Alianza Democrática M19, movimiento que logra un considerable respaldo popular y que ayuda a redactar la Constitución de 1991. Petro ha resultado electo en varias ocasiones en el país, entre ellas la de senador de la República por el Polo Democrático Alternativo, cargo al que accedió en las elecciones del 2006, la segunda mayor votación del país. En 2009 renunció a su curul para aspirar a la presidencia de Colombia en las elecciones del 2010, en representación de la misma colectividad. Tras la contienda electoral, renunció al partido. El 30 de octubre de 2011 fue elegido alcalde mayor de Bogotá por el Movimiento Progresistas en las elecciones locales de la ciudad, cargo que asumió el 1 de enero de 2012. Tras una controvertida administración, Gustavo Petro ha tenido que enfrentar los múltiples problemas de Bogotá en materia de movilidad, vivienda, medio ambiente, un plan de desarrollo ambicioso, entre otros. Y por si fuera poco, el Consejo de Estado aceptó la demanda de pérdida de investidura contra el alcalde de Bogotá y lo citó mañana 24 de julio a audiencia pública. Petro deberá responder la demanda instaurada por el concejal Orlando Parada, quien sostiene que él estaba inhabilitado para ser senador o ejercer cargos públicos debido a una condena en su contra por el delito de porte ilegal de armas cuando militaba en el M19. De prosperar la acción que cursa ante el Consejo de Estado,
Petro no solo perdería su cargo como alcalde de Bogotá, sino que sería inhabilitado de por vida para ocupar cargos de elección popular, lo que en el argot jurídico se conoce como la muerte política. Hay que tener en cuenta que hay una modificación en la Constitución de la República para efectos de la Ley de Justicia y Paz y que permitió la desmovilización de los paramilitares, en la cual se aclara. Inciso modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el siguiente. Sin prejuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente o por interpuesta persona contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. Un ejemplo del texto anterior es el caso del exconcejal lustrabotas Luis Eduardo Díaz Chaparro, quien fue destituido e inhabilitado por 13 años y 3 meses para poder volver a ocupar cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación el 20 de mayo de 2004. Según la investigación realizada por el Ministerio Público contra el lustrabotas, se estableció que el exconcejal fue condenado inicialmente por el delito de hurto calificado. La segunda condena a 28 meses de prisión fue impuesta por el Juzgado 29 Penal Municipal el 30 de junio del 89, también por el delito de hurto agravado. Pero regresando al caso de la demanda instaurada por el concejal Parada ante el Consejo de Estado, el alcalde se defiende, reiterando en varias ocasiones que la sanción en su contra no fue una condena, sino una amonestación, y además fue incluido en un proceso de indulto con el gobierno hace cerca de 30 años. Si yo hubiese cometido un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra, un acto que se llama de barbarie, si eso fuese atribuible a mí, ni siquiera estaría hablando aquí con ustedes. Bueno, estamos en Canal Capital, en la controversia, desde el Hotel San Pablo acá, en un debate con unos invitados especiales sobre un tema que tiene repercusiones, decía, muy amplias. Para la paz, porque está en juego un acuerdo de paz, el acuerdo de paz con el E19, del cual fue beneficiario y firmante Gustavo Petro, hoy alcalde de la capital del país. Está en juego su puesto como senador en el momento en que lo fue, y está también en entredicho su cargo actual de alcalde de la capital del país. Tenemos unos invitados para esta controversia, invitados pertinentes. Orlando Parada, que es el que hace la petición o la solicitud ante el Consejo de Estado, es concejal de la U, muy polémico, es una persona con un liderazgo importante en el Consejo de Bogotá y ahora pues se ha enfrentado a este caso. Tenemos a Luis Carlos Avellaneda, senador de la República, inicialmente elegido como del Polo Democrático como senador y ahora en la disposición de construir con Jorge Guevara una bancada de progresistas, del Partido Progresistas, que es el partido del alcalde de Bogotá, y claro, un senador también muy agudo, muy lúcido, muy juicioso en los debates en el Congreso. Yo creo que va a ser un debate muy interesante. Y Armando Novoa, que fue presidente del Congresito, es decir, del organismo posterior a la constituyente, ahora es director de Plural, que es una organización que custodia la Constitución Nacional. Desde la sociedad civil, se puede decir, custodia la Constitución Nacional. Así es. Y claro, conoce estos temas muy a profundidad y yo creo que va a ser un debate muy interesante hoy sobre este caso que mañana tomará el Consejo de Estado y que nosotros en un atrevimiento nos ponemos a debatir antes de esa sesión del Consejo de Estado. Orlando, las motivaciones para hacer esto, hay unas motivaciones que claro, hay algunos fundamentos jurídicos, pero es una cosa muy política que usted, en la que se ha metido con el alcalde Petro. Es de unas repercusiones muy grandes a partir de un caso que parecía menor, porque es un caso en el que un señor que era guerrillero, lo capturan por porte de armas, por porte ilegal de armas, termina en un juicio y ahora, después de tantos años, que eso fue en el 85, se recoge eso como
posibilidad de pérdida de investidura como posibilidad de meterle un palo en la rueda de un gran líder político que es el que ha llegado más lejos, digamos, es el hombre que ha llegado más lejos de los procesos de paz, porque bueno, han sido senadores, candidatos a la presidencia de la República, gobernadores, alcaldes que han venido a los procesos de paz, pero Petro ha logrado la alcaldía de Bogotá, el segundo puesto del país, es el que ha ido más lejos, es el reinsertado que ha logrado mayor éxito político y ahora usted se le atraviesa con esta denuncia. ¿Cuáles son las motivaciones y hacia dónde va eso? Bueno, digamos, y agradeciéndole, León, la invitación y a los compañeros de Discúlpeme Mesa y a los televidentes que pongamos el tema en blanco y negro. No es el paso de los años el que hace olvidar los delitos o el que hace olvidar las faltas. O si no, miren lo que acabamos de ver con el caso del concejal Lustrabotas con Luis Eduardo Díaz, que después también de muchos años de haber cometido un delito, terminó siendo sancionado fuertemente por la Procuraduría, destituido del cargo, inhabilitado más de una década para ocupar cualquier otra posición. Y entonces uno se preguntaría, pero a ver, ¿las normas se aplican solamente para los de Ruana o aquí la norma, y no hay intocables en Bogotá y se puede aplicar y en Colombia a todo el mundo? Esta es una discusión que no nace con la elección del alcalde. Esta es una discusión que yo he venido dando en el país desde el año 2009 especialmente, cuando manifestábamos claramente que lo que había pasado en el Congreso con la expedición del acto legislativo número 1 del 2009, que fue el que precisamente se mostraba en la pantalla, empezaba a cerrarle el campo al terrorismo y a quienes se van al margen de la ley, agreden a la sociedad, causan homicidios, secuestros, violentan a la sociedad y después buscan a través de acuerdos de paz o a través de acuerdos con el gobierno el olvido. Y después de haber tenido el fusil apuntando a la cabeza de los campesinos y los compatriotas, entonces buscan ser investidos con cargos a los cuales no hubiesen accedido por la vía democrática, sino que lo hacen es con el miedo y el temor de las armas. Esa discusión entonces es del año 2009, cuando precisamente se decía claramente en el Congreso que no iba a permitirse o que las personas que hubieran estado al margen conformando esos grupos armados ilegales que hubieran hecho la promoción, la pertenencia o la financiación, jamás iban a ocupar un cargo de elección popular. Y en esa discusión participaba el señor hoy alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, apoyando curiosamente esa norma y no haciéndole una salvedad para acuerdos de paz. Pero la discusión que hoy traigo a la mesa no es precisamente por su vinculación a grupo guerrillero alguno, es porque en el año 85, y aquí se dicen verdades a medias, en el año 85, justamente el mismo día que un comando del M-19 se toma el Palacio de Justicia, ese día un juez militar, el juez 106 de la Justicia Penal Militar, condena al señor Gustavo Petro Urrego a una pena privativa de prisión por haber sido encontrado responsable en un proceso penal por la comisión de un delito que se llama porte de armas, año 85. Dese cuenta lo que acabó de decir el doctor Antonio Navarro, que es que hubo una amnistía en el 82 y que eso les borró los pecados. Sí, es que el del 82 es otra cosa. Estamos hablando del delito del año 85. Delito común, porte ilegal de armas, y que en su momento ese proceso nunca fue ni indultado, ni relacionado con un tema de rebelión para decir que tiene un condicionamiento político como delito político que hoy todavía existe, aunque ese pronto deberá desaparecer de nuestra legislación. Es absurdo tener la semilla de la destrucción del Estado y decir que quien se levante en armas contra el Estado y contra el mismo gobierno en un sistema democrático como el nuestro, entonces le podemos perdonar los pecados y que ojalá algún día nos gobierne. Pues resulta que ese delito común es el elemento de la demanda, porque la Constitución trae una norma clara en su artículo 179 que dice: no podrá ser congresista quien en cualquier tiempo haya sido condenado a pena privativa de la libertad por la comisión de un delito común. Y aquí estamos en la presencia de un delito común. Es un delito que estaba tipificado en norma, que tenía una asemejanza a este, que es el Código Penal, norma que suspendió el artículo 201 del Código Penal y dijo: aquí va a haber un delito que se llama porte ilegal de armas. Y el que encontremos portando armas se va a ir para la cárcel en una condena que puede ir de 1 a 2 años. Si hubieran cogido a otro ciudadano, a cualquiera, al mismo concejal Lustrabotas, con un arma en esa época, se va por porte ilegal de armas y además queda inhabilitado para ejercer el cargo. Aquí cogieron al señor Gustavo Petro en un delito que está tipificado, que tiene la norma una sanción del mismo alcance del Código Penal, que nunca fue indultado, que él mismo lo ha reconocido. Yo jamás, dice el alcalde, y lo sabe toda la ciudadanía, he sido ni indultado ni amnistiado.
él se acogió a un beneficio que traía una ley que se llama cesación de procedimiento para el caso donde estaba siendo investigado como autor, posible autor intelectual, de la toma del Palacio de Justicia, donde hubo homicidio, secuestro, falsedad, tentativa. Orlando. Entonces, este es un panorama de León, y déjeme decirlo con claridad. Esta demanda está versando sobre el delito común que fue condenado al alcalde en el año 1985. Vamos a darle la palabra. Pero claro, él era ya guerrillero. Eso a mí me queda claro que su pertenencia al grupo armado, cuando él lo coge con un arma, ya es un guerrillero, ya pertenece a ese grupo, ya pertenece a su dirección nacional. ¿Conoces tú más esa historia cómo es? Por supuesto, es que, bueno, la historia de la violencia en Colombia, todos lo sabemos, es una historia de larga data. En el año 89, 90 y 91 se hizo el pacto político más importante que vivió nuestro país a lo largo del siglo XX. El gobierno nacional decidió, para viabilizar esos acuerdos de paz, propiciar una serie de normas en el Congreso de la República. Recuerdo yo la ley 77 de 1989, que estableció la posibilidad de que el presidente de la República, previo el surtimiento de unos trámites y procedimientos que están señalados en el texto de la misma ley, los integrantes de grupos insurgentes o alzados en armas que lograran un acuerdo de paz con el gobierno pudieran ser beneficiarios de indulto, cesación de procedimiento o auto inhibitorio en el evento en que las investigaciones todavía no estuvieran suficientemente adelantadas. La Constitución de 1991, la que permitió que usted fuera elegido concejal, la que ha permitido que el doctor Avellaneda sea senador, la que consagra la acción de tutela, fue producto de ese acuerdo de paz. Desde el punto de vista político sería un contrasentido echar atrás la rueda de la historia para anular el proceso constituyente e impugnar a quienes hicieron parte del mismo como parte de un grupo terrorista que no tienen posibilidad alguna de aspirar a un cargo de elección popular. Déjeme decirle, doctor Parada, que la Constitución hay que leerla en su conjunto. No hay que leer solamente el artículo 179, ni el artículo 183. Hay que leer también el artículo 213, que acabó con la arbitrariedad de la justicia penal militar y que dice en su texto más o menos lo siguiente: en Colombia no podrán bajo ninguna circunstancia los militares juzgar ni condenar a los civiles. La pregunta que a mí me asalta es la siguiente: si ese texto está en la Constitución, ¿qué pasa con las condenas que produjo la justicia penal militar antes del 91? ¿Queremos traer sus efectos con posterioridad a la Constitución? ¿Qué queremos que diga la Constitución en relación con ese tema? Porque si la Constitución rige para unas cosas, tiene que regir para todas. Pero dése cuenta que ha señalado usted, Orlando, que los actos de terrorismo y los grupos terroristas, precisamente como el que estamos señalando, no podían tener el indulto. Pero una precisión, es que la ley que señala el doctor Gustavo Petro no fue condenado por delito de terrorismo. Es que la ley porte ilegal 77 de armas señalaba, en conexión con un delito político. Claro, la ley 77 señala claramente que la persona se puede someter al indulto o a una cesación de procedimiento. Sí. Pues resulta que se acogió a la cesación de procedimiento para el caso relacionado con los actos del Palacio de Justicia. Pero es que fíjese que usted no le puede pedir a una persona, usted no le puede pedir a una persona que cumpla una condición imposible. Y tampoco tenía efecto porque el delito ya era condenado y cumplida la pena. Démosle la palabra al doctor Avellaneda, y antes yo quisiera hacerle una reflexión muy corta, y es:
realmente la historia política del siglo XX, no solo el pacto, los acuerdos de 1903, que fueron indultos y amnistías entre liberales y conservadores, y hubo el pacto del Frente Nacional, que ahí todo el mundo, todos los que fueron presidentes luego que participaron de esa gran controversia, fueron indultados y amnistados, incluso sin proferir ninguna, no había ni siquiera necesidad del acuerdo y especificarlo, porque no fue nadie a la cárcel por esos procesos. Pero le doy la palabra. Bueno, yo lo primero que diría es que a mí me parece que la acción del doctor Orlando Parada ante el Consejo de Estado contra el alcalde Gustavo Petro es de una audacia impresionante. Yo sí creo que es muy audaz, pero con unos efectos supremamente graves para el país. Voy a colocarme en este escenario. ¿Qué tal que triunfe la tesis del doctor Orlando Parada y diga el alcalde está inhabilitado? ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que aquí todos los acuerdos de naturaleza política entre el Estado y grupos guerrilleros se van al suelo. Nadie vuelve aquí a confiar. Luego aquí esta es una bomba de tiempo que ha colocado el doctor Parada contra los eventuales procesos de paz que se pueden venir en el país. Eso es lo primero, pero sí me parece que su acción es supremamente audaz. Esperemos a ver qué resultado da el Consejo de Estado. En segundo lugar, yo sí soy de los que creo que, yo siempre que conocí a Gustavo Petro dije, este es un típico delincuente político. Un muchacho de joven, rebelde, que dijo, hombre, la Constitución de 1886 nos cerró el paso a la actividad política. El plebiscito de 1957 en concreto dijo que aquí el poder se lo reparten entre liberales y conservadores cada 4 años, nos cerró las posibilidades de acceder al poder, aquí nos toca es rebelarnos, ¿tá? Hacer un delito de rebelión y tomar las armas para fundar una democracia, porque aquí no había democracia. Aquí el poder, la decisión soberana del pueblo podía ser X presidente, pero si no estaba dentro de los pactos de Sitges y Bernidor del plebiscito del 57, pues nadie accedía al poder. Ese es el típico delito de rebelión. Petro es un rebelde, un rebelde, y decide irse y armarse, es decir, toma unas armas, de manera que cuando una persona rebelde toma las armas es justamente para hacer efectiva su rebeldía. No hay delito de rebeldía sin toma de armas, sin el porte de armas y sin la utilización de esas armas. Aunque obviamente habrá en la guerrilla algunos que no se dediquen exactamente a echar tiros, sino que se dediquen en la división del trabajo a hacer labores propagandísticas, a hacer labores de dirección, en fin. Pero en general la rebeldía está acompañada de armas. Si está absolutamente claro históricamente que Gustavo Petro perteneció al M-19, que el M-19 fue una organización que se levantó en armas contra el Estado, ¿tá?, para acceder al poder por la vía armada, es obvio que allí en el porte de armas lo que nosotros tenemos es un delito típico de rebeldía. Pero si no fuera así, hombre, uno tiene que decir que el delito de porte de armas es un delito conexo con ese delito político. Pero para mí, el porte de armas está ya subsumido en el delito político, hace parte del delito político. Eso fue lo que yo le aprendí a mis profesores de Derecho Penal en la universidad, y debo decir que yo no soy muy docto en esta materia del derecho penal. Bien, entonces lo primero es que nosotros tenemos a un delincuente político. Luego la figura del artículo 179 de la Constitución, que el doctor Orlando Parada invoca, pues ahí está clarito que se exceptúan los delitos políticos. Y Petro, y lo ha dicho y nunca lo ha escondido, yo fui un delincuente de naturaleza política. Cosa que no lo debe ponerse a esconder, sino que porque el delito político en toda la literatura universal, en todos los estadios en la jurisprudencia, ese es uno de esos delitos que se llaman altruistas, porque se hacen para sacar a la sociedad de la postración en que los tienen unas determinadas oligarquías, los tienen en postración de hambre. Claro, y por eso matan campesinos y
Sí, vuelan pueblos, incendios. A veces los liberales y los conservadores y los que pertenecen a la U han matado a mucha gente. Ese es el pasado. Ese es el pasado. Lo que hemos superado en Colombia precisamente es olvidar que esos delitos de lesa humanidad. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema y yo creo que ahí ahorita hay una cosa importante también que quiero decir es esto. Mire, en el acto legislativo 01 de 2009, que es el otro tema que ha colocado el doctor Orlando Parada, yo soy senador de la República, en ese momento era senador de la República. Lo primero que quiero aclararle es que Gustavo Petro, por encima de cualquier otra consideración, es una persona de mucha ética. De mucha ética. Yo lo conozco personalmente. Es una persona anticorrupción. Uno de los ejes de su programa es la anticorrupción. Y lo primero que hizo Gustavo Petro en el trámite de lo que hoy es el proyecto de acto legislativo 01 de 2009 fue declararse impedido. Él no participó en los debates. Usted no puede encontrar ninguna reflexión del acto legislativo 01 de 2009 donde Petro hubiera intervenido. Incluso usted encontrará referencias allí de Armando Benedetti diciendo, hombre, aquí Petro no ha participado. No, ha dicho Armando Benedetti que redactaron el artículo. Es más, aquí tengo el acta en donde aparece Gustavo Petro en la Comisión de Conciliación. Usted redactando el último texto. Este debate está muy bueno, pero tenemos que hacer una pausa y venimos otra vez al debate. Ya regresa el análisis en La Controversia. Las niñas y niños de 0 a 5 años contamos contigo. Por eso danos todo tu amor. Léenos cuentos, cántanos canciones, cuéntanos historias. Anímanos a descubrir. ¡A pintar! ¡A vestirnos! ¡Y a comer! Corrige nuestras travesuras con calma y con amor. Habla siempre con nosotros, ten en cuenta lo que decimos. Porque todo lo que nos enseñas, con el amor y los cuidados que nos das, nos sirven de ser siempre. Los niños y las niñas de 0 a 5 años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores. De 0 a siempre. Atención integral a la primera infancia. Cuentas claras. La gestión fue eficiente, económica y eficaz. Contraloría de Bogotá sobre contratación de Canal Capital para concierto de Paul McCartney. Canal Capital. Transparencia. Señor, la cuenta, por favor. Su cuenta, señor. Esto es una precuenta, usted tiene que darme la factura de verdad. Si le entregan una precuenta, a usted le están robando el IVA que paga y le roban el bienestar a los colombianos. No se deje tumbar. A diferencia de una precuenta, una factura de verdad tiene la leyenda factura de venta o documento equivalente, el número de factura y la resolución de la DIAN. La factura es el ingrediente que siempre debe estar en el menú. Exíjala. El análisis continúa en La Controversia. Estamos en La Controversia, transmitiendo desde el Hotel San Pablo en la Avenida del Dorado, una transmisión en directo de una discusión crucial para la ciudad, crucial para un personaje muy importante del país como Gustavo Petro, y para los procesos de paz, de manera que no es un hecho cualquiera. Y nos vamos a ir a un pulso político a ver cómo lo ven actores políticos este tema. El burgomaestre de Bogotá, Gustavo Petro, lleva algo más de 6 meses en el cargo de elección popular, que según los analistas es el segundo más importante después del presidente. Sin lugar a dudas, su administración bajo el lema Bogotá más humana ha dado mucho de qué hablar en los medios.
Sin embargo, en los últimos días, en su administración se ha desatado una polémica, no por una decisión que él haya tomado, sino por la demanda interpuesta ante el Consejo de Estado por el concejal Orlando Parada, que lo inhabilitaría para ejercer cargos públicos por porte ilegal de armas cuando militaba en el movimiento revolucionario M-19. Si el Consejo de Estado llegase a fallar a favor del concejal, no solo despojaría al alcalde de su investidura, también pondría en entredicho el proceso de desmovilización del extinto grupo insurgente. Si esta demanda prosperara, ¿se pondría en riesgo los procesos de paz del año 90? En la controversia hablan los expertos. Si la demanda prospera, me parece que se atentaría de manera grave contra los procesos de paz que se hicieron en la década de los 90. Procesos de paz quizás los únicos exitosos que tenemos en la historia reciente de Colombia. Para mí el asunto clave no es tanto un asunto jurídico como un asunto político. Y el asunto político es, en Colombia, los diversos gobiernos han tenido instrumentos para decirle a las fuerzas violentas, a las fuerzas destructivas, si usted se sale de la violencia, si usted se sale de la destrucción y se pasa para este lado, mi deber como Estado es protegerle y garantizarle sus derechos. Gustavo Petro, el hoy alcalde de Bogotá, fue dirigente del M-19, estuvo preso en medio de su participación en el M-19, pagó una condena, luego el M-19 hizo un acuerdo de paz, entonces yo creo que es una total arbitrariedad y hay que ser buenos perdedores. El concejal Parada perdió las elecciones y no tiene por qué coger atajos. En este caso, esa interpretación de la Constitución no responde a la situación de Gustavo Petro por las dos razones que le digo. Fue procesado por un tribunal militar, un consejo verbal de guerra, y posteriormente a eso hubo una amnistía general y sin condiciones. De manera que más allá de que si esa interpretación que hace el concejal Parada es correcta o no, no es aplicable para el caso de Gustavo Petro. Yo creo que no debe prosperar porque además Colombia ya entendió que es mejor tener a la gente desarmada que disparando. Y en esa medida nosotros apostamos realmente a la paz y no un proceso en el cual la gente siga en una guerra continua. Habría que considerar, revisar un poco la conducta individual de Petro, en este sentido, del alcalde Petro, pero no podríamos nosotros arriesgar un proceso tan importante que reconcilió a un sector del país con el resto, como lo fue el proceso de paz que se dio con motivo de la desmovilización del M-19. Cuando estoy Parada le mando decir que pues, se va a quedar con los presos hechos, mi querido concejal. Como ven, televidentes, este es un tema muy sensible, es un tema que puede tener repercusiones muy hondas y que, bueno, tiene aquí distintos puntos de vista y una defensa de su demanda del concejal Parada. Y vamos a darle otra vez la palabra a él, que estaba tocando un tema, la diferencia, o cómo va eso de delito común a delito político. Armando, León, déjame una cosita, es que el doctor Parada, que me parece honesto, nos ha dicho, vea, yo ya les concedo que Petro fue un delincuente político, se nos sale del 179, pero no. Dice, tengo un argumento del 122 que es bien importante. Téngalo ahí para que los televidentes vayan formando su concepto. Vamos con el 122. Entonces, arranquemos por el principio otra vez. A ver. El delito se comete en el año 85, siendo concejal de Zipaquirá el señor Gustavo Petro. Capturado, llevado ante un juez militar. ¿Por qué un juez militar? Pues porque durante varias décadas en este país, los militares juzgaron a civiles. Recuerden que habían asesinado al ministro Rodrigo Lara Bonilla, año 84, 30 de abril. En el 84 el presidente de turno expide un decreto en estado de sitio para luchar contra el narcotráfico, porque estaban asesinando a los jueces de la República, estaban amedrantando la justicia, los procesos desaparecían y pasaban de un lado a otro, y no había fuerza en Colombia para luchar contra el delincuente Pablo Escobar. Entre esas normas, entonces el presidente eleva a un rango de tipo penal el porte de armas. En una lucha contra el narcotráfico en ese momento, delito, porque la Corte Suprema de Justicia determinó que ese era el delito, el porte ilegal de armas, que sustituyó el artículo 201 del Código Penal.
Entonces ya tenemos una claridad, y es que el ataque del Estado, la lucha del Estado iba contra el narcotráfico y por eso tipificó ese delito del porte de armas. Cayó el señor Gustavo Petro, cayó, fue detenido, fue condenado por la justicia penal militar, sentenciado. Luego viene un proceso de paz. Yo, por ejemplo, voy a controvertir algunas de las cosas que han dicho. Que esto atenta contra el acuerdo de paz. Yo quiero mirar contra cuál artículo del acuerdo de paz atenta. Si en el acuerdo, que aquí lo tengo a la mano, del M19, dice claramente que para los delitos que hayan cometido ellos, habrá la posibilidad de ir al indulto o a la cesación de procedimiento. El señor Gustavo Petro se acogió a la ley 77 del 89, que dice cesación de procedimiento. ¿Por qué no escogió el indulto? Porque el indulto va contra el olvido de la pena. Ya el tema es que lo condenan a alguien y antes de que vaya a la cárcel recibe el beneficio, la gracia del Estado que le dice, le voy a perdonar la pena, salga de la cárcel. Aquí no operaba eso porque el señor ya había cumplido la pena, el hecho ya era cumplido. Entonces solamente se sometió a lo único que le servía, cesación de procedimiento. ¿Para cuál delito? Como la investigación venía por autoría intelectual del tema del Palacio de Justicia, tema gravísimo, porque es que se cuenta lo que pasó con el Palacio de Justicia. A personas como Gustavo Petro le aceptaron la cesación de procedimiento. A otros miembros del M19 que no presentaron la cesación de procedimiento, hoy los están juzgando en el Tribunal Superior de Bogotá. Y el tribunal ha dicho que el delito no prescribe. Ahí hay un gran problema, por ejemplo, con lo que dijo el doctor Antonio Navarro. Navarro dice que es que el tema es que eso ya fue olvidado. No ha sido olvidado. Inclusive, esa cesación de procedimiento la podríamos cuestionar hoy, porque no podrían dar cesación de procedimiento a delitos de lesa humanidad y un juez de la República, el Tribunal Superior, ha decidido de que esos delitos fueron de lesa humanidad. Orlando, no es un contrasentido que un personaje como Petro, que además salió por pena cumplida de un delito que cometió muy ligado a su proceso armado y a su compromiso armado, luego no quepa dentro de un indulto o no quepa dentro de un proceso en un proceso de paz muy global. Si los que incluso no estaban condenados y no habían tenido pena cumplida son indultables, ¿cómo no va a ser indultable el que está por pena, ha cumplido esa pena por un delito que aparecía menor dentro del conjunto de los delitos que cometía el M19 graves porque estaban en una guerra? Eso parecería una cosa como fuera de toda lógica en un proceso, ¿o no, Armando? Pues es que, a ver, Gustavo Petro, como ya se ha dicho varias veces, fue condenado por porte ilegal de armas. La ley 77 de 1989 creó distintas posibilidades para acceder a los beneficios en el contexto de una negociación con un grupo alzado en armas. Ninguna de las condiciones que creó la ley podían ser aplicadas a Gustavo Petro en ese momento, porque el delito por el cual ya había sido condenado no podía ser objeto ni de indulto, ni de cesación de procedimiento, ni de una medida como de un auto inhibitorio, porque como ya había sido condenado, él no podía levantar la mano a decir, yo pido la cesación de procedimiento. Había sido condenado y había pagado su pena. Había pagado su condena por un delito conexo con su actividad política, porque a él no es que le gustara. ¿Quién define la conexidad? Doctor Parada, él no tenía un arma ilegal porque le gustara, sino porque estaba, como ya se ha dicho aquí, en una actividad de rebeldía política. Entonces, claro, si usted lee entre líneas el tema, usted va a decir, le aplica el artículo 179, porque el señor fue condenado por un delito común que no fue objeto ni de cesación de procedimiento, ni de auto inhibitorio, ni de indulto. Lo reconoce el propio Gustavo Petro. Pero perdóneme, esa es una parte de la historia. Va bien. La otra parte de la historia pero no todo, es que no la todo, sentencia, perdóneme. Todo rebelde, pero perdóneme, todo alzado en armas, es que lleva el delito la sentencia de porte de condena de Gustavo Petro en alguna parte hace alusión a su pertenencia a un grupo insurgente contra el Estado, por una parte. Así es. Entonces, por consiguiente, usted no puede valorar ese delito común por fuera del contexto.
No, usted entró en la especulación. Perdóneme. Porque no se aceptó el delito. Doctor, déjeme, yo termino el argumento y con mucho gusto yo lo escucho. Ahora, el otro tema es que, bueno, quienes tenemos alguna memoria de lo que ocurría en ese entonces, algún amigo me estaba comentando ahora, resulta que por esa época la sanción de confesar la pertenencia a un grupo insurgente le multiplicaba la pena del delito común. Entonces, ningún rebelde político inmediatamente levantaba la mano a decir, sí señor, es que yo además del porte ilegal de armas, era miembro de tal grupo, de tal grupo, de tal grupo, porque en esa justicia militar que teníamos en forma desquiciada en el contexto de la Constitución del 86 era multiplicar la pena ad infinitum. Por eso la Constitución del 91 estableció una norma muy clara. Dijo, los civiles no pueden ser juzgados por militares y cualquier juzgamiento o condena que impongan los militares a los civiles queda sin efecto alguno. Esa es una norma intemporal. Entonces yo pregunto, ¿esa norma es tan intemporal como la norma del artículo 179? De manera que usted tiene en la Constitución dos normas. Una que dice que quien haya sido condenado por un delito ordinario no puede aspirar a un cargo de elección popular, llámese ser senador o alcalde de Bogotá. Y otra que dice que quien haya sido juzgado y sentenciado por la justicia penal militar, esa condena está en contra del orden jurídico. ¿Cuál norma aplica usted? Usted aplica la más desfavorable a Gustavo Petro por una razón de orden político. Claro, ahora mire la pero situación constitucionalmente la solución es otra. Que lo acepto y lo reconozco aquí, me ha gustado su interpretación, así es. El doctor Gustavo Petro, el señor Gustavo Petro no fue indultado, no tuvo cesación de procedimiento frente al tema del porte de armas y no tuvo ningún otro beneficio que estaba contemplado en los acuerdos. Entonces el delito condenado le quedó ahí, digamos, el antecedente, ahí está vivo. No tiene ninguna otra situación, sino como le está pasando al lustrabotas, quedó con el pecado. Ahora la pregunta, y usted la está planteando de otro lado, está diciendo, ¿y será que los fallos de un juez militar son aceptables? Y yo preguntaría, en un contexto de estado de sitio. Fallo es fallo. En un contexto de estado de sitio. Juez. Delito es delito y condena es condena. Vamos a ver un pulso ciudadano. Perdóneme, porque yo redondeo claro, aquí usted una lo que cosa. está diciendo es que la condena de la en el estado de sitio, el estado de sitio, levantado el estado de sitio, la condena del juez militar queda sin ningún efecto. Bueno, vamos a un pulso ciudadano y venimos que este debate... 50, 60 años de historia con el tema de la justicia penal militar. Gustavo Petro fue elegido alcalde mayor de Bogotá con más de 800.000 votos a su favor, ganándole incluso a personas ya consagradas como Enrique Peñalosa, Carlos Fernando Galán, David Luna y Gina Parodi. En estos momentos el alcalde enfrenta una demanda por pérdida de investidura que puede poner en riesgo su continuidad como primer mandatario en la ciudad. La gente lo respalda, la gente apoya esta demanda. Miremos en el pulso ciudadano qué nos dicen. A mí me gustaría porque ha venido haciendo una mala administración. No me gustaría. No, porque el hombre no, pues de todas maneras ha sido con los vendedores ambulantes muy bien y no se ha portado mal con nosotros. Él debe someterse a esa valoración. Inclusive él fue guerrillero, estuvo mucho tiempo en el monte. Ahora viene a dárselas de Ángel de la Guarda y no, él debe primero pagar lo que debe. Sí, porque la norma se debe cumplir para todo el mundo, pienso. Y por más que sea pues él el alcalde, igual también tienen que pues darle las mismas sanciones que cualquier otra persona, yo pienso que sí. Bueno, vamos a darle la palabra a Avellaneda, que ha estado muy juicioso sí. Y que como ellos sí se meten el uno al otro la cucharada, pero usted está muy juiciosito, pero yo creo que hay unos temas referidos, digamos, al caso, y hay unos temas referidos al conjunto de los temas, porque es un boquete muy grande, realmente procesos ya no solo de ese tipo, sino
para personajes ya más anónimos, que se van a su vida privada, que no tienen ese protagonismo de Petro, pues hay cantidad de procesos, miles de procesos que podían ser destapados por argucias jurídicas cualquiera. Digamos, a alguien le monta un proceso con un testigo falso, o alguien viene a acusar por alguna venganza a una persona que fue reinsertada, y eso es una caja de Pandora impresionante para un país que está bregando a buscar la reconciliación, a buscar acuerdos para salir de esta guerra que no hemos podido solucionar por las vías militares como se ha demostrado hasta ahora. Vamos a coger esa otra arista, pues vamos a seguir en el debate sobre Petro, pero esa arista de conjunto de los procesos de paz. Sí, no, yo creo que un proceso de paz tiene una finalidad, y es acabar con un conflicto y reinsertar a los que se han alzado en armas a la sociedad. Y para eso hay necesidad de generar amnistías, indultos, unos beneficios políticos para que esas personas que se alzaron en armas puedan entonces decir quedamos en paz con la sociedad. Eso es lo que ha ocurrido. Y yo creo que a eso nosotros tenemos que seguirlo alimentando. Por eso decía que para mí me parece de gravedad inusitada que prosperara la demanda del doctor Parada, porque no solamente es que hay que mirar el proceso de paz con el M-19, sino que los procesos de paz que pueden venir con el ELN o con la FARC, pues van a terminar fracasando sin haberse siquiera sentado en una mesa de diálogo. Y entonces aquí la pregunta es, ¿estamos por la paz o estamos por la guerra? Aquí ese es un punto. No, la pregunta es ¿qué tanto sacrificamos? No, pero perdón, doctor. ¿Cuánta justicia sacrificamos? ¿Cómo? ¿Cuánta justicia? ¿Cuántos muertos les perdonamos? Hoy en el marco del derecho internacional, no es posible perdonar todo, ¿tá? Pero acabamos de hacer un marco constitucional para la paz. Y en ese marco constitucional para la paz, ¿qué es lo que se ha dicho? Necesitamos toda la dosis de verdad. Necesitamos algo de justicia, no toda la justicia, porque no se puede aplicar toda la justicia. Si aplicáramos toda la justicia nos gastaríamos 100 años para mirar a quienes condenamos, y eso es imposible, ¿tá? Necesitamos reparación de las víctimas. Ahí hay ciertos parámetros internacionales que tenemos que cumplir. Pero lo otro que yo quería, León, es esto, y compañeros aquí de la mesa. Ha estado claro, y yo creo que toda la sociedad lo entiende, que Petro fue un delincuente político porque perteneció al M-19. Si eso es así, la demanda no cabe por el artículo 179 porque están excluidos los delitos políticos. El tema, y a mí me parece que es importante avanzar en eso, León, para dejar terminado el tema, es, ¿cabe la aplicación del artículo 122? El doctor Parada había dicho, sí señor, porque allí se habla de la pertenencia, de la promoción, la financiación de grupos ilegales, y no se hace ninguna distinción de qué tipo de grupo ilegal es. Pues eso yo entiendo que el doctor Orlando Parada está en la escuela de la exégesis. Grupo ilegal es el que está por fuera de la ley. Son grupos ilegales el ELN, la FARC, como lo fue el M-19. Con esa exégesis uno diría, sí señor, el doctor Gustavo Petro está llamado a perder su investidura porque perteneció a un grupo ilegal. Sin embargo, cuando uno se va y busca el espíritu del Acto Legislativo 1 de 2009, en su inciso cuarto, uno lo que encuentra es que allí el Congreso nunca quiso involucrar a las organizaciones armadas al margen de la ley que estuvieran en rebelión, sedición o asonada. Sobre eso hay abundantes intervenciones del Congreso de la República, las de Armando Benedetti, están las del exfiscal general de la Nación, Valdivieso, ahí mismo está interviniendo el senador Avellaneda, está interviniendo Parmenio Cuellar, en fin, nunca fue la intención. Y hay una sentencia de la Corte Constitucional donde dice, es claro que el Congreso nunca quiso involucrar como exceptuados para poder participar en política a quienes hubieran hecho pertenencia a grupos armados ilegales bajo los delitos de rebelión, sedición o asonada, es decir, de grupos armados ilegales que se levantaron en armas contra el Estado. De manera que yo sí creo, es mi criterio, que el Consejo de Estado
debe fallar esta demanda a favor del alcalde Gustavo Petro, y ojalá que sea así para bien del país, porque yo creo que la sociedad colombiana no aguanta 10, 100 años más de conflicto. Necesitamos la paz, y creo que una señal del Consejo de Estado diciendo que van ahorita a prohibirle la participación en política de por vida a Gustavo Petro sería una pésima señal para todos estos procesos. O sea que algunos tienen corona frente a la ley. Concejal Orlando Parada. Algunos pueden violentar la ley y no tienen sanción. Vamos para eso. Lo sancionaron, usted ha dicho a Petro lo sancionaron durante 15 días, es que es una pena cumplida. A Lustrabota también lo sancionaron y tenía pena cumplida. Concejal, déjeme decirle esto. Un delito distinto. Un delito común. Ese también es un delito común. No, este es porque un es que delito si político, lo hubieran amarrado a la político. rebelión, la pena no era de 18 Concejal meses, la pena era de 8 años. Agravada por haber sido concejal de Zipaquirá. Concejal armado sin cerrar las posiciones. Déjeme decirle esto. Mucha perfidia la del doctor Orlando si quiere decir que Petro es un delincuente común. Mucha perfidia la suya. Que tiene un delito común. No, es un delincuente político. Y en eso sí, así no podemos dejar. Háganle la conexión con el delito político. Usted no puede decir que Petro es un delincuente. No lo digo yo, lo ha dicho, lo he leído en autos. Que usted sea en términos políticos. Una pregunta, déjame hacerle una pregunta, señor Parada. Yo he visto en su hoja de vida, donde usted dice, nos perdonamos, ¿cuánto le perdonamos? Es decir, ¿cuánto le perdona usted al... no dice nos perdonamos, y yo quisiera hacerle una pregunta. Usted, que es una persona, según la hoja de vida, tan cercano a los militares, es que los militares colombianos están metidos en una sin salida igual a muchos de los Por guerrilleros. supuesto, y delincuentes, así estén las filas de los militares a responder como... Es que no pueden haber excepciones. Es que en medio del conflicto... Si peca el militar, paga el militar. Si peca el político, paga el político. Y si pecó Gustavo Petro, no hay intocables. El militar está pecando a diario. Claro. Porque es que estamos en un conflicto. Y hay que sancionarlo. Y hay que sancionarlo. Pero es que ¿Usted cree que le vamos a tapar los falsos o cree que le vamos a tapar los falsos positivos? Al contrario, ahí lo que tenemos en algunos sectores son actos de yo encuentro que hay un que hay que condenar. Hay un contrasentido en lo que usted está planteando por lo siguiente. De la igualdad de la ley. El contrasentido que yo encuentro es el siguiente. Usted ha empezado a plantear una discusión sobre la posibilidad de una pérdida de investidura por la comisión de un delito común. De acuerdo. Pero el debate le ha permitido que afloren sus verdaderos motivos. Sus motivos son otros, no son los de que se sancione a una persona que fue elegida a un cargo de elección popular luego de haber cometido supuestamente un delito común. Usted habla aquí de delitos de lesa humanidad, de la ley de justicia y paz. Es un tema que en principio no debería tener relación con lo que está planteado el Consejo de Estado, porque si la discusión es cuál es la dosis de perdón de la sociedad colombiana para quienes empuñaron las armas contra el orden constitucional, entonces usted ha debido plantear una anulación de todos los beneficios que se le concedieron a todos los miembros de ese grupo alzado en armas. Contar que el fiscal, pero no puede muy bien. sacar lo que pasa es que del estamos cubilete en la agenda del señor moderador que puso el tema. Yo lo respeto a usted mucho como concejal, pero como abogado le digo que eso me suena a una tinterillada. Porque es que la discusión no está en la sanción al delito común, sino en un delito de lesa humanidad que a su juicio cometió Gustavo Petro, y con eso lo que aspira es a que se replantee el proceso de paz y que se perdone a los militares. Pues mire, entonces, mire la posición distinta. Pues mire la posición del doctor Carlos Medellín. Lo que pasa es que aquí nos han metido en discusiones de diferentes temas, y cómo es el proceso de paz hoy, qué pasaría con las FARC. Lo que pasaría es que el renglón estaba cerrado, el círculo estaba cerrado para esos delitos en donde había lesa humanidad, terrorismo, etcétera. El Congreso lo volvió a hablar con el marco para la paz. Pero bueno, la situación lo volvió a abrir. La situación queda. Hay un delito que usted reconoce, digamos, lo ha reconocido en su exposición, de que efectivamente hubo un delito en cabeza del señor Gustavo Petro. Digamos, lo ha reconocido. Digamos, lo ha señalado así la sentencia. No hubo indulto, no hubo nada. Yo lo que digo, así como se la aplicaron al concejal Luis Díaz, aplíquenla a Gustavo Petro, que eso no viola ningún acuerdo de paz, eso no viola nada. El tema es sencillamente que ese delito el señor no lo tuvo ni indultado ni tuvo ningún beneficio. ¿Por qué no lo amarró y por qué no lo puedo amarrar a los delitos políticos? Porque resulta que precisamente él, por quedarse con una pena más pequeña,
no reconoció y no se ventiló y no se juzgó y no se le condenó por los delitos de rebelión, que tenía una pena de 8 años, teniendo en cuenta que era funcionario público porque era el concejal de Zipaquirá. Entonces, ese renglón quedó ahí. Y eso es lo que va a definir el Consejo de Estado. Usted plantea otra discusión que vamos a poderla dar en otro momento. ¿Será que los fallos de los tribunales militares son fallos que deben ya cumplieron su sanción, ya cumplieron su oportunidad jurídica? ¿Qué pasa con el delito? Eso es lo que va a definir el Consejo de Estado. Por contravenciones que se llevaron a delito y aquí lo que yo les voy diciendo, de tener esa característica para que se den cuenta, se levantó el estado de sitio. Les dije a ustedes ahora, y se los dije fuera de cámaras, ahora miremoslo en áreas de una discusión académica, de que reconociera yo ante ustedes aquí el punto que quieren ganar y decir, no, ahí hubo un delito político. Se lo voy a reconocer en esta mesa. Voy a decir, está bien, aceptemos que hubo un delito político. Aceptémoslo en esta mesa, porque la discusión en el Consejo de Estado es el delito común. Muy bien. Cuando lo mete usted en el tema, lo lleva a otra inhabilidad. Y es que el artículo de la Constitución, el 122, dice que quien haya sido condenado por delitos políticos, haber pertenecido, promocionado, financiado grupos armados ilegales, tampoco puede ser elegido. Y lo lleva a otra inhabilidad que está siendo ventilada. No dice grupos políticos. Grupos ilegales armados, alzados en armas. Grupos alzados en armas. Y ese grupos ilegales. Bueno, grupos ilegales. Y ese grupo sería un grupo ilegal. Ilegales. Y ese grupo de esa época sería un grupo ilegal. Ustedes lo llevarían a otro impedimento, a otra inhabilidad que está siendo ventilada en otra demanda. Muy bien, ese es un punto, de la elección. Ese es un punto importante. Pero la situación es más grave todavía. Mire lo que dijo el doctor Carlos Medellín. Eso lo podemos. Mire lo que dijo el doctor, Carlos Medellín. Mire, doctor León, ya que salió el doctor Navarro al baile. Mire lo que dijo Carlos Medellín. Carlos Medellín, cuando salió ahorita el fallo del año, hace 7 meses, el fallo del Tribunal Superior, porque es que el Tribunal Superior dijo, ojo, los delitos de lesa humanidad, llegó gente del M19 a decir, prescríbanme los delitos porque no me cogía tiempo, prescríbanmelos. Y el Tribunal Superior le dijo, no señor, esos son delitos de lesa humanidad. Carlos Medellín, el doctor Carlos Medellín, que hoy es candidato para ser magistrado de la Corte Constitucional, dijo en su momento que Gustavo Petro y Antonio Navarro vayan buscando a abogado, porque la cesación de procedimiento que les dieron por el tema del Palacio de Justicia está siendo debatida y debe ser controvertida en razón a que era por delitos de lesa humanidad. ¿Y sabe qué le contestó en esa declaración a la revista Semana el señor Antonio Navarro? Y deme usted, dígame qué significa esto. Le devuelvo el consejo al doctor Carlos Medellín, que me pide, nos recomienda a Gustavo Petro y a mí buscar un abogado que se lea Crónica de una muerte anunciada. Pero es que, doctor, para... Eso es lo que pasa cuando uno se mete con los temas. ¿Cuál es el delito de lesa humanidad que cometió Petro? ¿Cuál es el delito de lesa humanidad que cometió Petro? Estaba siendo investigado, estaba siendo investigado en el marco del proceso por el Palacio de Justicia por delito de homicidio. Petro estaba en las caballerizas de Usaquén. Petro lo tenía en las caballerizas de Usaquén. Presunto autor intelectual con orden de captura. Pero ¿por qué no presentó una acción sobre ese tema? Ahora, la pregunta es, ¿por qué no presentó una acción sobre ese tema? El señor fiscal general de la Nación, con carta de fecha 22 de abril dirigida a mí, señala que sobre ese tema está abriendo investigación y está revisando el asunto. Usted que está tan inconforme con esa situación, ¿por qué no presenta una acción sobre el tema? Pero si ya el fiscal lo está diciendo. Lo que pasa es que creo que buscó un pretexto allí para abrir una caja de Pandora en un contexto de mucha polarización sobre la guerra y la paz, para buscar, se lo digo con todo cariño, para buscar pescar en río revuelto. Porque si usted lo que pretende es que el Consejo de Estado deje sin efecto las medidas que se tomaron en el año 90 y 91. ¿Pero cuál medida va a dejar sin efecto? Pero por supuesto, porque está diciendo que las medidas de beneficio punitivo a los integrantes del M19. A eso lo dijo el Tribunal Superior y lo Carlos Medellín. Está planteando usted. Yo lo estoy repitiendo. Entonces está diciendo, señores, que hay que retrotraer esto al año 87. Lo está diciendo el Tribunal Superior de Bogotá y lo está trayendo el doctor Carlos Medellín. Nos acabó el tiempo. Le mandó a Gustavo Petro y a Antonio Navarro a buscar abogado. Voy a despedir al doctor Carlos Medellín, que va a ser magistrado de la Corte Constitucional. El tema no es el porte ilegal de armas. Mire, León, debe quedar claro que a Gustavo Petro lo enjuician por delito político. 1 y 2, que él perteneciendo a un grupo armado de rebelión, no le cabe tampoco el artículo 122. Esperemos la decisión del Consejo de Estado y verá que nos acabó el tiempo. Buenas noches. Estamos en la controversia desde el hotel, terminando la controversia desde el Hotel San Pablo.
por Canal Capital, transmitiendo en directo este debate tan sensible, tan interesante, y los invitados que polemizaron con fuerza. Les agradezco mucho la participación acá en este evento. Buenas noches. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Hagamos memoria.